Vamos a dar un giro de lo internacional, de los convenios internacionales, de los CITES, para poder platicar sobre las comunidades rurales, los dueños del capital natural de México, los que interactúan directamente con los recursos biológicos y genéticos de este país. Quiero comentarles que esta experiencia y lo que vamos a platicar forma parte de un esfuerzo de Conavio por tener experiencias en campo, sobre todo en el sureste mexicano, con lo que es el corredor biológico, experiencias que se han concretado a través de coordinaciones, le hemos llamado coordinaciones regionales, una ubicada en la península de Yucatán, donde está un buen colega, Juan Manuel Mauricio, otra en Chiapas y Tabasco, Juan Roberto Valls, y otra en Oaxaca con Susana Alejandre, y un equipo fuerte, muy dinámico a nivel central, que ha permitido que lo que vamos a platicar sea parte de una experiencia que tiene que ver con cómo vemos y cómo evaluamos, cómo nos relacionamos, cómo hacemos que el conocimiento se vincule con los actores que tienen bajo su responsabilidad directa el manejo de estos recursos biológicos, genéticos y los ecosistemas. Primero, un marco de referencia, ¿qué entendemos como comunidad rural? Y lo planteo porque casi siempre se menciona que una comunidad rural se trae la idea de los ejidos, las comunidades agrarias, y la realidad es que el mundo rural, en el mundo y en México en particular, es muy dinámico, ¿sí? Podemos considerar lo que son zonas, conjunto de personas que comparten tradiciones, usos y costumbres, zonas donde predomina el uso del suelo, los cultivos, en el uso del suelo los cultivos y la naturaleza, que su población es reducida y que tiene una baja densidad de población, ¿sí? Vale la pena decir que en el mundo rural están los dueños de los terrenos, pero ahora que son ya un sector minoritario, y abundan lo que se le llama los pobladores, avecindados, las comunidades. Ya no son únicamente los ejidatarios los que viven ahí, sino hay una gran diversidad de sectores que hace más complejo el mundo rural que al que de manera convencional percibimos en las ciudades. Un aspecto importante en términos de algunos datos, en términos de las ecorregiones, vemos que en términos de la densidad de comunidades rurales, las zonas, las selvas cálido-húmedas, las cálidas secas y las sierras templadas manejan la mayor densidad, y que tenemos una población de localidades, si bien relativamente con el resto de la población en las ciudades se mantiene alrededor del 20%, absolutamente es un sector de la sociedad que sigue y continúa creciendo, ¿sí? que no disminuye, y el hecho de que esté en la zona del sureste es muy importante porque finalmente es la zona donde ahorita hay agua, hay importantes recursos naturales, y la ola de migración que teníamos con Estados Unidos y hacia las ciudades en México parece, y esa es una hipótesis, que tiene una suerte como de freno a partir de los acontecimientos en los últimos 10 años, y esta zona está creciendo en términos de presión demográfica por muchos. ¿Sí? Estos datos, si bien son del 2007, reflejan, creo que de manera adecuada, lo que prevalece en estas zonas. Primero, en estas comunidades rurales hay unidades de producción rural, las cuales son predominantemente dirigidas al sector primario, o sea, están dedicadas a las actividades agropecuarias y forestales, ¿sí? Hay una serie de unidades de producción que no están dedicadas al sector pecuario, y una suerte como de desarrollo de las zonas rurales implicaría que hubiera más unidades dedicadas a actividades diferentes a las estrictamente del sector primario, y la otra son el tipo de uso de suelo que las unidades de producción reportan, ¿sí? Y esto lo traigo a colación porque no
el referente no indica un análisis espacial, no tiene que ver con esos datos de cobertura, pero sí tiene que ver con lo que están reportando aquellos que están produciendo en términos de cómo es su acceso a los recursos. Y aquí algo importante es el papel que a estas unidades reportan en los censos, que tiene que ver con los bosques y selvas, que es reducido, y la importancia que tienen en tres elementos, tanto en potreros como en terrenos de labor, como en las zonas enmontadas. Algunas de las experiencias que tenemos nos indica que este grueso, ¿sí?, lo labor, lo enmontado y los potreros forman parte de la base de un sistema productivo predominantemente en el sector rural, que es muy importante considerarlo porque lo enmontado poco lo estudiamos, ¿sí? Y aquí tenemos vegetación secundaria, caguales, zonas de recuperación, ¿sí? El otro aspecto importante es que casi siempre le damos una connotación hacia los productores en términos de su papel en la defensa de las especies, ¿sí?, los genes, pero la realidad es que toda la biodiversidad, considerando los ecosistemas, depende de estas unidades de producción rural. Una cosa importante, México tiene capacidad y tiene leyes a través de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, de regular el uso, ¿sí? Pues la realidad es que este sector son dueños del país, ¿sí? No recuerdo, pero el porcentaje de terrenos nacionales que se podría considerar es mínimo, y el grueso del país es un país que está bajo propiedad, tienen dueño, ¿sí? Estos pequeños productores, por muchas razones que ahorita vamos a tratar de profundizar un poco, son gestores del uso de la biodiversidad, ¿sí? No solamente hay referencias muy importantes sobre una producción sustentable, ¿sí?, sobre la manera en cómo se conservan y manejan los paisajes a través de estos productores, ¿sí?, el manejo que tienen en la agrobiodiversidad y en su potencial en la diversificación de la producción. Por ejemplo, una producción diversificada en una parcela agroforestal, esta es una parcela agroforestal de café, ubica una muy buena cantidad de especies, todas especies útiles, todas especies que tienen posibilidades, por ser útil, de tener un papel en el mercado que no tienen actualmente, y que el café, por ejemplo, esta es una parcela agroforestal del café, el café es la especie comercial, pero sin duda existe una buena cantidad de otras especies que hacen que estas parcelas agroforestales pues deberían de valer muchos recursos, ¿no?, mucho dinero, vamos a decir, en términos de lo que es una infraestructura productiva, ¿sí? Esta cantidad de agrobiodiversidad es bastante significativa, y por eso nos planteamos y podemos afirmar que estas unidades de producción, estos pequeños productores, ¿sí?, sobre todo, producen una gran cantidad de bienes públicos, ¿sí?, bienes públicos que la sociedad en su conjunto paga muy poco por ellos, ¿sí? Conservan biodiversidad, custodian los recursos genéticos, son una fuente de conocimiento, producen alimentos y medios de vida, proveen servicios ambientales, mantienen paisajes diversificados que propician conectividad biológica, sostienen la productividad y disminuyen el riesgo financiero, contribuyen a hacer frente al cambio climático global, procuran riqueza cultural y cohesión social, generan oportunidades económicas diferentes a las agropecuarias y sobre todo revaloran ese mundo rural que tiende a ser desvalorado. Sin embargo, estas poblaciones, estos pequeños productores, viven en algo que se le ha llamado en una trampa de la pobreza, donde para poder sobrevivir tienen que hacer uso de los recursos con los que cuentan, de esa biodiversidad con la que cuentan, pero esa misma biodiversidad no genera los activos suficientes como para que puedan desarrollarse como unidades productivas y alcanzar mayores niveles de bienestar, ¿sí? Ahora, las actividades como la deforestación, que es uno de los graves problemas del país,
que muchas veces se analiza de manera lineal. ¿Sí? Pues de manera lineal uno dice, bueno, hay desforestación por la ganadería, hay desforestación por la rosa tumba quema, hay desforestación por la densidad de población. Resulta ser que existe una condición, es lo que hemos nosotros ido ubicando, una condición estructural de relaciones de impactos negativos hacia esas unidades de producción, donde el manejo que se le da a los recursos naturales viene a ser una forma de adaptación a esas formas un tanto agresivas de relación que tienen estas unidades productivas con el resto de la sociedad. Valdría la pena decir que las unidades de producción, muchas de ellas, las rurales, sobre todo las pequeñas y las zonas, en zonas donde hay mucha biodiversidad, ni siquiera se consideran en la lógica de la política pública como unidades productivas, ¿sí? El censo lo considera, pero en términos de política no se consideran unidades productivas y ese es un problema, ¿sí? Hacia dónde vamos y a dónde está el planteamiento y lo que, pues, en cierta manera, buscamos convencer a través de la charla, es que es necesario la revaluación social del uso de la biodiversidad como el motor que pueda plantearnos un escenario diferente en términos de la apropiación de la biodiversidad. Estas son las regiones de trabajo que ha tenido el corredor biológico en los últimos 10 años. Prácticamente en los estados de Oaxaca, Chiapas y la península, los 3 estados de la península de Yucatán, allí hemos participado. En este tiempo, creo que a través de las regionales podemos afirmar que hemos conocido, hemos tenido relación con los diversos actores, ya sean organizaciones, ONGs, grupos de productores organizados, fundaciones que participan y buscan generar experiencias hacia el buen manejo de los recursos naturales de la zona y en particular hacia el uso de la biodiversidad. Estamos en un proceso de incorporar estas experiencias sistematizadas, cada una puntualmente. Ya se pueden consultar más de 50 experiencias en lo que es el Atlas de Naturaleza y Sociedad, que pueden revisar en la página de internet, en el renglón de Corredor Biológico. Y a partir de esto, sí, y a partir de estos años nos hemos propuesto estas líneas de trabajo, ¿sí? Las enumero. Primero, analizar las relaciones socioambientales en territorios específicos para identificar conflictos y equilibrios entre bienestar y biodiversidad, fomentar la innovación en la solución de problemas y retos en el uso de la biodiversidad, la promoción de redes de conocimiento asociados a emprendimientos sociales que incorporan los valores de uso de la biodiversidad, la evaluación de los efectos de las políticas públicas y alternativas diversas en la conservación y el bienestar, y la elaboración de estrategias, métodos e instrumentos para inducir la elaboración social de la biodiversidad. Bajo estos esquemas, nuestro trabajo durante este tiempo ha buscado, pues, asegurarnos que estos mosaicos, donde interactúan zonas conservadas, zonas con manejos de vegetación importante, con actividades productivas, se conserven, planteando que la conectividad en el sector rural, ¿sí?, puede darse a partir de esquemas de estas redes de relaciones complejas entre diferentes tipos de uso de suelo, ¿sí?, que nos permiten garantizar el flujo de la vida a través de sistemas productivos que la realidad, como veíamos en términos de las especies, pero en términos de lo que es su productividad, son altamente productivos, ¿sí?, tanto por lo que producen, pero por el conocimiento que permiten generar. Cuestiones como la milpa resulta ser importante, y en otras sesiones de esta misma, de las presentaciones dentro de estos 25 años, se profundizarán otros colegas en el tema. Sin embargo, lo importante aquí es que dentro de las acciones que hemos desarrollado es tratar de frenar los procesos de deterioro que están implícitos a las actividades productivas que nos invitan a conservar la biodiversidad. Por ejemplo, en este caso, sostener la producción de la milpa en un momento dado sin el uso del fuego y sin la ruta itinerante ha sido uno de los principios donde el conocimiento de los productores ha sido vital, y más bien el cómo encontrar por qué
los productores, aun cuando tengan esos conocimientos para poder sostener la producción, por ejemplo, de la milpa, sin tener que hacer roza, tumba y quema, porque muchos conocimientos se tienen, porque no lo hacen de manera continua, ¿sí? Esos planteamientos nos han permitido generar esfuerzos que hacen posible, por ejemplo, que la incorporación de abonos verdes sea una realidad, la introducción de frutales dentro de la producción milpera. Aquí hablamos de que cuando existen frutales asociados con la producción de maíz, pues deja de haber o de existir el uso del fuego forzosamente, ¿sí? La ganadería, en términos de sus impactos y las posibilidades de dejar de ser extensiva, les comento que la ganadería extensiva es aquella que utiliza el fuego, ¿sí? Y que la misma vaca va cambiando de terreno, acabándose la selva o los bosques a partir del uso de pasturas o la necesidad de pasturas hacia una producción sustentable a través de utilizar diferentes elementos como son especies portadoras de proteína. Y el hecho de que estos árboles no se vean quemados significa que ya se dejó de usar el fuego y que estas parcelas entraron en un proceso distinto de valoración del recurso natural, ¿sí? Y un esfuerzo para que predominen y para que puedan permanecer siendo viables esquemas agroforestales como la producción de cacao, en este caso la producción de café, por supuesto, y algo muy importante, el manejo de los acaguales, lo cual nosotros desde su punto de vista puede tener un manejo diferente a ser considerados solamente monte, pueden ser considerados como espacios productivos que no necesariamente tienen que cambiarse a ser plantaciones forestales, sino que puede, a partir de entender la sucesión de la vegetación en estos sitios, considerar aspectos importantes que asocien producción y regeneración, ¿sí? Estas son parcelas de la península, en la región de Calakmul, donde las experiencias de manejo de acaguales son importantes, y esto asociado al desarrollo de servicios como es el ecoturismo, que resulta ser de una de las prácticas que mete dinero a las regiones de trabajo, ¿sí? No lo saca, eso es algo muy importante, porque casi todo lo que se produce en las zonas de alta biodiversidad va y sale, o sea, o es para el autoconsumo o se va hacia afuera, y el turismo permite tener una fuente de ingreso, y es un proceso de consolidación en marcha al cual le estamos apostando bastante. Algunos desafíos que nos hemos propuesto en esta experiencia. En primer lugar, o sea, el hecho de que el sector agropecuario considera el trópico húmedo como la zona donde va a cubrir, o que el futuro deseable, de acuerdo con algunos sectores, es el desarrollo de cultivos agroindustriales de manera masiva, ¿sí? O de plantaciones forestales también de manera masiva. No existen plantas malas, ¿sí? Lo que necesitamos es tener un buen manejo y una ordenación de dónde deben de estar. La experiencia que hemos tenido es que el establecimiento de diferentes especies, por ejemplo, de la palma africana en muchos lugares, se hace sobre terrenos desmontados, sí, pero que fueron selvas inundables, ¿sí? Entonces los productores empiezan a tener baja productividad, porque esos terrenos se inundan. Pues sí, se inundan porque siempre se han inundado toda la vida. Entonces la demanda al sector agropecuario es hacer drenes, hacer infraestructura para poder evitar, o sea, transformar los ecosistemas del sureste para que puedan estar estos cultivos agroindustriales. Y si bien en muchos sitios pueden estar, tenemos que favorecer los esquemas que habíamos manejado en términos de en las diapositivas anteriores. Otro aspecto que me parece muy importante resaltar y que es uno de los grandes desafíos, estos son datos de campo de cuánto cuesta en lo concreto una hectárea de terreno. Tú llegas y vas a comprar, ¿sí? Vas a comprar selva o acagual desarrollado, ¿sí? Precio de 15,000 pesos, que en términos de lo que es el valor que le da a la gente al recurso, pues es impresionante las diferencias, ¿sí? Un potrero es más valioso a alguien que tiene terreno y va a vender sus terrenos, es más valioso para él, o le causa más dividendos venderlo como si fuera un potrero, aquí si fuera una selva.
Esto es como manejar el desafío, o sea, necesitamos hacer que esta tendencia cambie, que finalmente la selva en este caso, ¿sí?, se le reconozca los valores realmente reales que tiene. Otro aspecto importante tiene que ver con el papel que estos recursos o la biodiversidad está jugando en diferentes comunidades. Estas son núcleos agrarios, 5 núcleos agrarios de la península de Yucatán, ¿sí? Y aquí son los resultados de encuestas sobre medios de vida, donde podemos observar que en términos de los ingresos monetarios que tienen por el manejo forestal, siendo que es una zona donde existen experiencias forestales muy importantes, ¿sí?, es básicamente mínimo, y que los recursos que tienen que ver con las acciones no monetarias, o sea, la relación con el bosque viene a ser una acción más bien de recolección, y donde pues finalmente tenemos que predominan otras actividades, otros usos del suelo, ¿sí?, tanto en la parte monetaria y no monetaria, que es lo que permite en un momento dado a esas comunidades salir adelante. Es un desafío porque finalmente los recursos que se encuentran en la selva requieren de modificar su participación en términos de lo que es el acceso a los recursos económicos, si es que queremos en un momento dado aspirar a cambiar una serie de tendencias donde pues la parte agropecuaria venga a ser una parte más importante que la recurso forestal. Otra parte de los desafíos tiene que ver con esta tabla que corresponde a diferentes análisis de unidades de producción en los 5 municipios que rodean lo que es la selva lacandona, y donde podemos observar 3 cosas básicamente. Aquí hablamos de nivel de posesión de lo que son estas unidades de producción, y aquí lo dividimos entre un nivel bajo, ¿sí?, o sea, los menos favorecidos en condiciones sociales, ¿sí?, los grupos que tienen mejor condición de vida, y los grupos medios, y más o menos el agrupamiento es como sigue. O sea, existe un grueso de población en estas zonas que obedece a una edad, a un nivel de entre los 40 y 50 años, que son los que cuentan con importantes recursos, ¿sí?, ganadería y superficie de selva en términos de sus unidades de producción, y son como que unidades de producción con las que tienen un acceso importante y que pueden generar procesos de cambio. Existe una población fuerte, una población ya mayor de 50 años, que son aquellos los comuneros, ejidatarios más viejos, los que hacen y tienen mayor actividad en actividades como en la agrobiodiversidad o el cultivo de parcelas agroforestales. Pero aquí viene una enorme tendencia y una dinámica agraria. Eso que los terrenos en las comunidades no cambian de dueño porque la ley no lo permite, independientemente de que no tengan todos sus papeles agrarios. Lo que es cierto, es una realidad, la dinámica agraria empieza a ser un factor importante. El recambio y la compra de tierras por parte de jóvenes, ¿sí? Y aquí encontramos que este es el gran desafío, en la medida en que estos actores, ¿sí?, son los que están ahorita teniendo posesión, y los que requieren en un momento dado incorporarse a la producción, y ya por ejemplo en términos de lo que son subsidios y programas de gobierno, pues son los menos favorecidos. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que las unidades de producción, de acuerdo con la forma en cómo obtienen los recursos, otro desafío tiene que ver con la distribución de la manera como adquieren esos recursos económicos. Este dato, que parte de una serie de estudios donde buscan incorporar la perspectiva de género en estas unidades en estas comunidades rurales, nos arrojan que
gran parte del ingreso monetario que reciben las unidades son recursos que piden prestado, ¿sí? A quienes agiotistas, no hay bancos en las zonas, entonces entran en un circuito de agiotismo muy agresivo para las economías de sus familias, y que poquísimos de esos recursos están dedicados como para que yo pido prestado para poder producir más, ¿no? Sino que son realmente recursos para muchas eventualidades, que se nos enfermamos, que el niño necesita ir a la escuela, que necesitamos cosas, entran a un esquema de préstamo, y muy pocas unidades de producción logran ahorrar, y la venta de productos a través de la cual reciben recursos monetarios pues es bastante reducida, ¿sí? Nosotros hemos tenido desde el 2008 un programa que creo que todavía falta que lo podamos mostrar mejor en términos de la experiencia y sus resultados. Es un acuerdo entre Zagarpa y Conavio para hacer cosas concretas, ¿sí?, alrededor de lo que es el complejo de áreas naturales protegidas de la Lacandona, que no solamente es Montes Azules, sino es un complejo, y que abarca no solamente unas cuantas comunidades, son alrededor de 72 y 80 comunidades que se atienden y que forman parte de un cinturón de protección, vamos a llamarle, de la selva Lacandona, y estos datos son de los núcleos agrarios, o sea, tiene que ver con lo que cuentan los núcleos agrarios. El planteamiento y la hipótesis de este programa es que en la medida en que trabajas con las comunidades y con los productores en sus mejoras, la presión sobre la selva va a disminuir de manera importante. Llevamos 8 años, y yo creo que en términos de lo que es el desempeño de las acciones puntuales que hemos podido realizar y que fueron parte de las diapositivas que mostramos, los logros en reducir los procesos de degradación propios de la agricultura, de los pequeños productores, ha tenido avance, pero ha tenido avance en los lugares donde hemos podido intervenir, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que nuestra meta en 73 núcleos agrarios ubicados son alrededor de 360,000 hectáreas, ¿sí? Y que esas tienen alrededor de 119,000 hectáreas, 114,000 hectáreas abiertas a actividades agropecuarias, y con un programa coordinado, articulado, tal vez es el primer esfuerzo que Zagarpa, en donde Zagarpa aplica recursos donde los objetivos son de conservación, ¿sí? Hemos logrado avanzar únicamente en la transformación, en lo que hemos llamado la reconversión productiva, ¿sí?, en alrededor de cerca de 4,000 hectáreas, lo que representa apenas el 23%, cerca del 23% de la superficie y la meta atendida, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Significa que el país, pero no es solamente el programa, o sea, eso nos damos cuenta cuando aplicamos un programa de reconversión productiva, lo que implica es que todo el sistema, vamos a llamarle de apoyos al campo, va dirigido a apoyos individualizados. ¿A qué vamos? Es agarrar a la unidad de producción y te doy un subsidio, ¿sí? Generas y no solamente los de Zagarpa, sino también los de Semarnat, ¿sí? Ya sea Viapet, los de la CONAM, o sea, finalmente el grueso de inversión que está dirigido al sector rural va dirigido a apoyos a familia por familia, ¿sí? Y así por familia, la realidad es que viendo el tamaño de la inversión y lo que necesitamos, nunca vamos a acabar. ¿Cuál es el planteamiento? Necesitamos inversiones en bienes públicos, en inversiones que impliquen transformaciones más importantes, ¿sí?, que pasan primero por reconocer que todos esos pequeños productores son productores, y que tienen bajo su jurisdicción, vamos a llamarle así, bajo su control, todos esos bienes públicos que mencionamos. ¿Hacia dónde ir en términos
de la producción de conocimiento ya una vez que hemos detectado todo eso. Y creemos y ese es el planteamiento que hemos estado construyendo, que la construcción social del conocimiento, ese intercambio del conocimiento, eso que generamos desde la academia y que debe de articularse con los productores, pero también con los técnicos de campo y también con las ONGs y también con las diferentes dependencias, o sea, con la experiencia que se tiene, debe de permitirnos superar una serie de factores limitantes que paso a proponer. Uno tiene que ver con las políticas, pues no la política en sí, por la necesidad de incorporar criterios ambientales a unas reglas de operación. En México, durante, yo no sé, ya son 30 años, hemos tenido peores y mejores reglas de operación o programas gubernamentales que incluyen las variables sustentables, o sea, los conceptos de la sustentabilidad y demás, pero desde nuestro punto de vista no está el problema, no está en el programa en sí mismo. El problema es que la manera en cómo se construyen esos programas tienen dos deficiencias. Son nacionales, no consideran las diferencias regionales, ¿sí? No consideran a estos grupos, estos análisis no se consideran propiamente hacia quién les están dando los subsidios. En otras palabras, al ser nacionales son ciegos a las condiciones territoriales y eso evita que los activos o que los recursos, por ejemplo, de la biodiversidad que tienen los territorios, no sean considerados activos. Y al no ser considerados activos por la política, no son considerados elementos que puedan ser el motor de transformación y de bienestar de una zona. El siguiente es las condiciones del mercado. Vimos la gana de biodiversidad o de agrobiodiversidad que puede tener una parcela agroforestal. Sin embargo, ¿sí? La manera en cómo se ha fomentado y cómo se ha hecho que se fomente la actividad productiva también en las organizaciones productoras exitosas ha sido a través de 1 o 2 productos, ¿sí? Cuando lo que tú tienes son muchos más. Y aquí es donde la lógica del mercado, que empieza por 2 variables, la necesidad de poder fomentar los mercados locales, esas redes de comercialización local, se vuelve un factor muy importante, que existen, porque existe la manera en cómo se comercializa, pero no existe una lógica de vamos a hacer que eso suceda en todos lugares, una intencionalidad pública de hacerlo suceder y que existan empresas comerciales dedicadas al uso de esa diversidad productiva, o sea, acopio de esa diversidad productiva. Otro factor importante que tiene que ver con el conocimiento tiene que ver con la cohesión. Y finalmente, porque finalmente en muchas de estas comunidades y con esta dinámica poblacional y agraria que se presenta, tenemos problemas de cohesión, ¿sí? Y lograr cohesión es un asunto público también. No es una cuestión de que, bueno, pues ya la sociedad, esas comunidades empezaron a tener conflictos entre comunidades y una región que antes tenía una perspectiva de futuro en términos de productivo, como organización y en términos del manejo de recursos naturales. En la medida que eso se va perdiendo, ¿sí? En esa medida perdemos todos, ¿sí? Invertir en cohesión depende de poder asociar desde lo que hemos visto en la experiencia, en acercar información para hacer posible que eso suceda y se consolide. Y finalmente, aunque suene repetitivo, sí, intercambio de conocimiento para generar conocimiento. En México tenemos uno de los instrumentos que yo creo que es uno de los instrumentos mejor concebidos en términos de una idea, las famosas UMAS, las unidades de manejo de la vida silvestre. Son realmente, en términos de lo que es el planteamiento, es la posibilidad no solamente de explotar y aprovechar una sola especie como ha sucedido de manera predominante. Sí, la UMA puede utilizar el hábitat, ejidos enteros pueden estar dentro de una UMA, la legislación lo permite. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no hemos logrado avanzar en eso y siguen siendo las UMAs cinegéticas del norte las que predominan y las experiencias en el manejo de la vida silvestre resultan ser como exitosas, resultan ser disminuidas porque no conocemos cómo hacerle? Quienes hemos intentado desarrollar unidades de manejo de la vida silvestre podemos decir que nos hace falta conocimiento no de qué existe, sino cómo se manejan,
cómo se manejan para poder, no una especie, cómo se maneja en una lógica de productiva, asociada por supuesto a la conservación, ese tipo de instrumentos. Yo creo que ahí hay una enorme gama de generación que no es únicamente la relación de ponerlo como una agenda de investigación para la academia, sino que tienen que formar parte de procesos de innovación, donde la articulación de diferentes actores a resolver estos aspectos resulta ser muy importante. Esto tiene que hacerse considerando que estamos trabajando en territorios heterogéneos, ¿sí? Tanto biofísica, cultural, económica y socialmente, son territorios multifuncionales y esas relaciones entre la sociedad y naturaleza deben de ser comprendidas. No es cierto que los procesos se den de manera causa-efecto, de manera lineal, ¿sí? Y en la medida que no entendamos esa multifuncionalidad, estamos arrojando procesos y soluciones que no necesariamente están teniendo, y eso lo demuestra la posibilidad de poder avanzar. Algo muy importante en el análisis de esas relaciones socioambientales es que este es un ejemplo de una serie de inversiones que en la zona del corredor, en la península de Yucatán, se han hecho durante estos 10 años. Todos estos tienen que ver con procesos, por ejemplo, de procesos sustentables en términos de grupos, organizaciones, ¿sí? Y eso se han evaluado. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Toda experiencia exitosa, ¿sí?, se enfrenta a una suerte como de capa impermeable que no está permitiendo que se vuelva una experiencia replicable regionalmente. Está existiendo que en el contexto de las regiones, esas relaciones de escala, o sea, existe una imposibilidad de que los buenos logros, que la comunidad exitosa en un momento dado, porque es un buen manejo forestal, ¿sí?, y que es un ejemplo, lo es desde hace 30 años, pero eso no significa que los demás ejidos que están a su alrededor van a ser, ¿sí?, exitosos. Esa parte, descubrir o entender, mejor dicho, entender para poder proponer, ¿sí?, cuáles son esas limitantes que se están presentando ahí, yo creo que es el reto de la generación en una lógica de investigación aplicada, porque eso nos va a permitir que las alianzas locales con las cuales hemos estado trabajando estos años tengan más futuro que la experiencia puntual alcanzada en la medida en que tenemos un acompañamiento y puedan crecer y desarrollarse como alianzas que generen un proceso de gestión local en positivo de futuro y que permitan, no es esta lógica de articulación de programas y políticas no significa plantearnos que ahora lo que tenemos que es poner un cuadro donde vamos a dibujar un paisaje y vamos a decir qué dependencia debe de entrar en cada uno de esos lugares, como si fuera un ordenamiento del dinero. Más bien, la idea es que, y esa es nuestra visión, tenemos que crear, la experiencia indica que es factible crear condiciones para que la inversión pública se articule como resultado de una emergencia de un sistema productivo de alianzas en un territorio. En la medida, no le vamos a quitar lo sectorial a la política, ¿sí? Sectorial, ¿sí? Pues la agricultura va a seguir invirtiendo en la agricultura y los forestales en lo forestal. Lo que tenemos que hacer es que las alianzas locales generen esos marcos de relaciones que permitan que esa inversión pública llegue a lugares donde la cohesión social esté acompañada de una idea que vaya resultando en paisajes mejor manejados, mejor conectados, y con eso lámina termino, y eso forma parte de un objetivo que pretendemos, un objetivo institucional, un objetivo que tiene que ver con la gestión territorial, y es que la valoración social del uso de la biodiversidad es un asunto que nos compete en la gestión del conocimiento, ¿sí? Una gestión del conocimiento que esté
orientada hacia los actores, ¿sí? Que vaya dirigida a resolver problemas puntuales y que de ahí podamos nosotros generar un marco de, pues de experiencia y de información que nos permita avanzar, ¿sí? Que esté dirigida a la concertación de relaciones socioambientales equilibradas, ¿sí? Que fomente modelos de gobernanza a través de estas redes de conocimiento. Y aquí nada más un comentario con la red de conocimiento. Una red de conocimiento en esta lógica no es asociar a quienes saben de un tema y vamos a juntarnos para poder platicar de él, que es una manera común de ver, ¿sí? Sino es que en la medida en que nosotros encontramos soluciones en una zona, ¿sí? Podamos tener las alianzas suficientes para que esas soluciones puedan crecer y puedan replicarse, como a través de estas redes, que no dejan de ser unas redes de gobernanza del manejo de los recursos naturales, que son unas redes que solamente pueden funcionar en la medida en que estén bien informadas y que tengan una buena base sólida de conocimientos. Y en esto, los instrumentos que se pueden generar y que se están generando desde Conavio pueden articularse de manera virtuosa a este proceso o a este objetivo, ¿sí? Que genera una línea de articulación, de búsqueda, de construcción social de la información, de los datos y del conocimiento, ¿sí? Gracias.